Vamos a comenzar entonces con las exposiciones. Comienza el tiempo de Jorge Alberto Maurino. Buenas tardes. Primero agradecerle a la Universidad Católica de Córdoba la invitación y, bueno, desde este lugar intentar contribuir presentándole un modelo que creemos que es de desarrollo sustentable, que es precisamente el advenimiento de una empresa que se llama YPF Tecnología ITEC. Allá por el año 2012, desde la Dirección de Tecnología de YPF y desde el CONICET, que como todos ustedes saben dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se pensó en crear una empresa de desarrollos tecnológicos a fin de contribuir con el desarrollo sustentable del sistema energético argentino. Evidentemente, para pensar y contribuir en todo esto, se tuvieron que aprovechar las fortalezas tanto de YPF como una empresa líder del sector, mancomunado desde un principio con todos los desarrollos tecnológicos que tenían que ver con el desarrollo de la actividad del petróleo y sus derivados, y evidentemente involucrado desde hace mucho tiempo en la investigación, ya que desde los años 40 contaba con laboratorios y con una actividad que después por los 90 se vio interrumpida. Sumado al hecho, evidentemente, de que su otro socio, CONICET, cuenta con fortalezas inmejorables, ya que cuenta con más de 8.000 científicos a lo largo del país, con más de 180 centros de investigación y institutos diseminados, amalgamaron la posibilidad de aprovechar, por un lado, el financiamiento que del lado del Estado se puede tener a través del CONICET, con créditos que vienen desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., para poder tener una empresa de tecnología que a nivel país, que a nivel latinoamericano, la verdad, en estos momentos no se tiene algo de características semejantes. Evidentemente, el compromiso va más allá del producto tecnológico. Una empresa que tiene la posibilidad de brindar no solamente investigación, el producto de investigación, sino investigadores al país. Hoy, la Argentina tiene un momento importante, tiene un momento crucial, que es el advenimiento del no convencional. No es menor que estemos dentro de los 3 países con mayor potencial en recursos no convencionales. Todo el mundo conoce, todo el mundo escucha nombrar de Vaca Muerta, etc. Es un desafío y es un desarrollo de largo aliento. Es un desarrollo que no solamente requiere de una inversión que se traduzca en equipos y en maquinarias, sino que también hay un desarrollo sustentable a nivel país que tiene que ver con el desarrollo humano y profesional que se requiere para semejante desafío. YPF quiere transformarse en líder mundial en la explotación del no convencional, así como otros países en Latinoamérica y en el mundo son líderes en distintas actividades. Y con eso, obviamente, contribuir a precisamente revertir la situación energética que tenemos y poder llegar a tener una situación mucho más cómoda. Pero para eso se requiere doblar el esfuerzo, sobre todo en lo que se necesita desde el punto de vista de recursos humanos. Los profesionales para este tipo de actividad son necesarios. Quienes tuvimos que salir más de una vez del país para formarnos, sabemos de lo que eso significa y sabemos del déficit que a nivel país se tiene. Por eso, ITEC, que hoy está construyendo su nuevo edificio cerca de la ciudad de Berisso, precisamente, que es un edificio emblemático, sustentable, de última generación. Mañana en el taller podemos presentar un poco más acerca de este edificio. Pero sin embargo, más allá de eso, lo que significa es que sea un nido que después pueda ser distribuido a lo largo de todo el país. Ya tenemos en la Patagonia 2 o 3 instituciones que van a ser centro, si se quiere, delegaciones de ITEC, y precisamente tengan la posibilidad los profesionales de ser formados en esos lugares donde generalmente residan y no tengan que trasladarse ni siquiera a lugares donde generalmente, entre comillas, se ofrece una mejor capacitación. Esto conlleva sin ninguna duda a 2 situaciones particulares. Por un lado, la formación del capital humano y por el otro lado, el compromiso social, ya que se trata, por un lado, de detrás del desarrollo
de un bien que evidentemente va a contribuir a subsanar el déficit energético, tiene que contribuir al mismo tiempo a formar los recursos necesarios para poder afrontar sobre todo las próximas décadas. Hoy tenemos un déficit de profesionales que todo el mundo conocemos, sobre todo en las ciencias duras. Faltan ingenieros, faltan arquitectos, faltan de todas las especialidades. Un ejemplo concreto, un poco para terminar, es el siguiente. Nuestra situación a nivel mundial en el desarrollo del no convencional, todavía no estamos en la etapa de desarrollo y ya tenemos un déficit de capital humano. Imagínense ustedes cómo va a resultar eso dentro de 5 o 6 años, cuando la diferencia que hoy tenemos casi es multiplicada por 10. Entonces tenemos un compromiso que llevar adelante, tenemos una necesidad de formación. Hoy ya estamos formando doctores precisamente con esa capacidad que muchas veces desde la academia no se tiene, y qué mejor que vengan desde el mejor centro de excelencia que tiene la Argentina, que es el CONICET. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí volver a visitar en esta casa, que ha sido donde hice mis primeros pasos de formación, y sobre todo felicitar la iniciativa de las autoridades de la facultad por este tipo de emprendimientos, que me parece que es imprescindible para los procesos de democratización de nuestras sociedades, ¿no? La idea de un diálogo de saberes que nos ayude también a hacer un proceso de construcción de las miradas hegemónicas que muchas veces también involucran precisamente a la ciencia, para ver la problemática que hoy estamos viviendo como comunidad biológica, es decir, la humanidad como especie. Que eso no cuente, ¿no? Bueno, en 6 minutos solamente puedo decir títulos. Disculpen ustedes mi discapacidad. Pero sí me gustaría empezar planteando algunas preguntas. El ingeniero Maurino, como bien nos señaló, estamos en la época de la explotación de los no convencionales. Quiero preguntar qué quiere decir eso. ¿Qué pasó con los convencionales? Quiero preguntar por qué hoy se están extrayendo minerales a una ley de 0,3 gramos por tonelada de montaña. ¿Cómo se puede sostener racionalmente el crecimiento infinito como objetivo político supremo, diría, en un mundo con taxativos límites físicos, químicos y biológicos? Podría preguntar preguntas más concretas. ¿Por qué cada proyecto minero, por qué gran emprendimiento de infraestructura que se da en América Latina y en todo el mundo en general genera un proceso de conflictividad social de largo aliento, que lleva muchas veces a procesos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, con muertes inclusive de las personas que se oponen a este tipo de proyectos, y no es una exageración? Me gustaría preguntar por qué la legislación minera actualmente vigente en el país y en toda América Latina ha sido una iniciativa del Banco Mundial que ha financiado con créditos que todavía estamos pagando para modificar la legislación minera en toda América Latina. ¿Cuáles eran los objetivos de esas reformas? ¿Qué papel tuvieron, ¿no?, los intereses de las grandes empresas mineras en los golpes de Estado que iniciaron la época del terrorismo de Estado en América Latina? El golpe del 64 en Brasil y el golpe del 73 en Chile. ¿Por qué en Argentina, como en Perú, en Chile, las regiones o provincias que lideran los rankings de exportación de provincias mineras son las mismas que al mismo tiempo lideran los rankings de peores índices de indicadores de desarrollo humano, de pobreza, de empleo, etcétera? Bueno, todas estas y muchas otras preguntas que podríamos plantearnos ponen de manifiesto la complejidad y la gravedad de la problemática que estamos abordando cuando hablamos de la cuestión de la sustentabilidad de un modelo de desarrollo o de la idea de desarrollo que hegemónicamente tenemos desde mediados del siglo pasado a esta parte. Nos llega a preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de viabilidad tiene este tipo de desarrollo? Claro,
plantearnos estas preguntas justamente nos llevan a esbozar la idea o la visión que tenemos para abordar la cuestión. La crisis de sustentabilidad, la crisis ecológica global es una crisis civilizatoria. La idea de civilización que se gesta a partir de fines del siglo XV y a partir del siglo XVI en adelante es una crisis que plantea la inviabilidad de un modelo de concebir el conocimiento, de concebir la posición en el mundo y de concebir la idea de la vida. Discutir esto nos llevaría a trasladarnos a otra región epistémica. No tenemos tiempo para eso, pero básicamente tiene que ver justamente con poner en cuestión la concepción antropocéntrica que Occidente nos ha heredado. La idea de que lo humano está por afuera y por encima de la naturaleza, de que hay una decisión ontológica entre la naturaleza y lo humano. Implicaría también poner en crisis lo que llamaría la colonialidad desarrollista. Una filosofía de la historia centrada en una concepción evolucionista, unidireccional, generalmente eurocéntrica, y sostenida en la idea del crecimiento infinito. Pero claro, independientemente de eso, aun si nosotros renunciamos a salir de la región epistémica de Occidente, podríamos muy bien preguntarnos ¿qué ventajas tiene para América Latina persistir en un modelo de desarrollo que se asienta en la explotación intensiva de la naturaleza, en la sobreexplotación de los territorios como forma de provisión de materias primas para economías externas? Porque de eso estamos hablando cuando hablamos de extractivismo. Extractivismo no es otro modo de producción, no es una fase especial del capitalismo, sino que hace parte de la dinámica sociometabólica de la economía mundo moderna que se empieza a gestar desde fines del siglo XV a esta parte. El extractivismo tiene que ver con regímenes económico-políticos asentados en la sobreexplotación intensiva de los bienes socioterritoriales de una sociedad constituida como proveedores subordinados de economías externas. La literatura de la teoría social latinoamericana, ¿no es cierto?, nos ha heredado una vasta crítica de esto. América Latina ha nacido como una economía extractivista. No es esto una novedad del siglo XXI. Nosotros hemos nacido como una economía minera, hemos sido incorporados a la economía mundo moderno como una región minera, una zona de la pura y de la mera extracción, de la explotación para el aprovisionamiento de estos recursos críticos y estratégicos para el desarrollo civilizatorio de los otros países. Por tanto, se trata de una cuestión que nosotros conocemos profundamente. Las consecuencias y los efectos del extractivismo tienen que ver fundamentalmente con la transferencia sistemática de lo que llamo plusvalía ecológica, la dependencia económico-estructural que ha sido estudiada por todos los críticos de la teoría latinoamericana, la idea de alienación territorial que hoy, ¿no es cierto?, nos lleva ha sido bastante desarrollada por los geógrafos, y la idea de expropiación ecobiopolítica, que es lo que estamos viendo en las zonas de conflictividades a lo largo y a lo ancho de América Latina, desde México hasta la Patagonia. Entonces, estos son los principales problemas que nosotros estamos viendo. Nuevamente hoy América Latina aparece como, ¿no es cierto?, la proveedora subordinada de materias primas, y esto, ¿no es cierto?, es un grave problema si nosotros pensamos en un proyecto que busque la idea de soberanía, de independencia, de autodeterminación. Ante todo, agradecer la invitación de Ciencias Políticas, siendo graduado de esta casa, uno la verdad que está de local jugando, aunque sea ingeniero. Pero básicamente en el tema que nos aborda hoy, que es los modelos de desarrollo y el extractivismo, mi área de especialización está focalizada hacia uno de esos recursos que no es tanto, que tiene relación con la minería y no, que está más orientado hacia los recursos hídricos, hacia el agua en general. Y también en lo que es más que todo en la zona de injerencia de Córdoba. Desde hace un par de meses, una nueva función que me ha tocado, un cargo de gestión en lo que es un Instituto Nacional del Agua, en un centro que está aquí abocado a esta problemática y que nos ha tocado vivir en Córdoba periodos de demanda y de déficit importante. Hemos tenido, hasta hace un par de años atrás hablábamos únicamente de sequías,
y desde el año pasado para acá hablamos únicamente de inundaciones. O sea, el eje de nuestra visión política también va atrás de los problemas, pero vamos siempre desfasados. Entonces, hay varias cosas que hablar, hay varios temas que por ahí, como bien decía Horacio, hay que tratar de dar títulos e indicadores. Uno por ahí habla de cambio climático, impacto ecológico, modificación del medio ambiente, y muchas veces el problema es que esa es la excusa más fácil de encontrar. O sea, es mucho más fácil culpar a un efímero que a un cuantificador. Un problema muy grande que tenemos toda Latinoamérica en general es que no estamos cuantificando nuestros recursos naturales. No estamos cuantificando cuánta lluvia precipita. En Córdoba no se dispone de una red que permita saber cuánta agua tenemos en realidad disponible. Lo que existe son sistemas parciales. En la institución que me toca dirigir, por ejemplo, monitorea el río San Antonio, y el resto de la provincia está acéfalo. Hay arranques individuales, como puede ser la Bolsa de Comercio en los temas hídricos, que tiene una red propia, pero que no es una red con fines científicos. Es más una red con fines productivos y enfocada en puntos en particular. También tenemos una cuestión que es muy simple acusar de que si esto no pasaba, ¿por qué pasa ahora? Y en realidad lo que está pasando es que hay una diferencia entre lo que es para un ingeniero un riesgo y una amenaza. La amenaza por un desastre natural siempre existió. Hay cosas que no vamos a poder intervenir, como el génesis de un sismo o un gran proceso hidrológico, una gran lluvia, pero sí el riesgo lo vamos a poder incrementar si colocamos nuestra infraestructura en esos lugares. Dígase una localidad, dígase un pueblo, dígase una ciudad, y en Córdoba y Argentina tenemos muchos ejemplos. Tenemos el tema de San Carlos Minas, para irnos muy lejos, aquí en Córdoba, Villa María este año y el rodeo en Catamarca, como para nombrar algunos. O sea, el impacto de acciones antrópicas, que en realidad no es, lo más simple es decir que es culpa del cambio climático. En realidad hay acciones que, a lo mejor la precipitación o el fenómeno que lo causó no es extraordinario, pero sí los cambios de las condiciones. O sea, se implantaron factores que favorecieron el riesgo. Otro tema también que hay es obviamente la diversificación de los usos y cómo lo estamos teniendo en cuenta. En lo que es, por ejemplo, recursos hídricos, en Córdoba estamos acostumbrados a hacer usos consultivos y recreativos. O sea, básicamente nuestra agua potable es uso de recreación. O sea, el agua de Córdoba es el lago San Roque, los molinos, y hemos instalado las urbanizaciones en esos lugares con los problemas que traen acarreados. Y obviamente que es un punto de conflicto, y también lo que es la matriz energética. Tenemos una matriz energética invertida hacia fuentes fósiles, cuando lo más lógico sería tener una matriz invertida hacia recursos que no, en una época hubiéramos dicho renovables. El agua no es un recurso renovable, es finito. Hace 30 años hubiéramos dicho que es renovable, pero que es mucho menos perjudicial que la generación térmica o por otros fines. Quiero agradecer la invitación de esta casa de estudios. Para nosotros de la Asamblea Riojana Capital es muy importante esta invitación porque nos permite hacer algo que está muy tapado en La Rioja, o sea, darle visibilidad en alguna medida a la lucha que estamos llevando a cabo nosotros. La Asamblea Riojana Capital, les cuento muy brevemente, está constituida desde hace más de 8 años. Tuvo participación conocida dentro de lo que fue el conflicto del Famatina, que nuestro queridísimo gobernador nos dio el pie con el título del Famatina no se toca, cuando él era antiminero, y cuando se convirtió en prominero nos dejó el título servido. El Famatina no se toca. Pero en este momento la asamblea de la cual soy parte tiene una lucha directa mucho más cercana y mucho más preocupante para la gente de la capital en particular. Yo estoy altamente preocupado porque vivo a 10 kilómetros del emprendimiento de Las Cañas, que es donde se quiere hacer un emprendimiento de uranio. Y ahí, la ciudad capital de La Rioja queda a 20 kilómetros de allí. Nosotros dentro de la asamblea estamos
en contra del modelo extractivista, por la sencilla razón de que, bueno, las cuestiones que se plantean acá es decir, bueno, ¿hay modelos alternativos? Creemos que sí, sí los hay. Hay, por ejemplo, en el caso de La Rioja, una cuestión que tranquilamente puede desarrollarse muy bien y que es el turismo, pero un turismo con la lógica no del capitalismo, que no pase, por ejemplo, no queremos un turismo como pasa en ciudades como Tilcara, donde yo tuve la oportunidad de ir en el año 96 y volver en el 2011 y encontrarme con una Tilcara totalmente diferente, una Tilcara hecha para el turismo internacional. Eso también cae en alguna medida en lo depredante, entonces es predatorio de toda la naturaleza, de los bienes. La sustentabilidad de la cual se ha hablado desde que ha comenzado este debate es sustentable, pero como planteaba Horacio, ¿sustentable para quién? ¿Quiénes son los que se llevan los réditos, las mayores ganancias de esa sustentabilidad? Porque las poblaciones siguen pobres, las poblaciones siguen sometidas y hay un claro manejo, un claro dominio de los poderes económicos por sobre los políticos. Entonces, en tanto y en cuanto esa lógica del capitalismo salvaje no se revierta, no vamos a poder lograr cambios que, hablando con el lenguaje capitalista, sean sustentables, entre comillas, pero que conlleven eso un bienestar para la población en general. Ese bienestar no solo que no está logrado, sino que tampoco está en camino de lograrse, todo lo contrario. Yo les comentaba recién, cuando veníamos para acá, La Rioja es una provincia altamente pobre, dependiente económicamente, el comercio está pasando por una muy mala situación, la gente vive mal, en general los sueldos son muy bajos, dependiente prácticamente en un 70-75% de la administración pública, y con todo ese cuadro es lógico que se nos quiera plantear que la minería es una cosa que nos salva, una cosa que nos va a hacer salir del pozo, que va a generar puestos de trabajo, y sabemos que no es así, no generan puestos de trabajo mayoritariamente, no conllevan también todo un conflicto social muy grande, porque tanto en Famatina, que ahí ha quedado más visible, en La Rioja todavía no, porque la CNA recién está por empezar a trabajar con el uranio. Nosotros estuvimos haciendo un corte durante 5 meses y a lo largo de esos 5 meses hemos imposibilitado el paso de la CNA para entrar a Las Cañas, que es el emprendimiento de uranio donde quieren explotar. Ahora están queriendo comenzar a trabajar. Hemos logrado a lo largo de esos 5 meses una concientización de parte de los lugareños y ellos están también luchando, tratando de que eso no pase, de que lograr por un lado la continuidad del corte que teníamos nosotros y por otro lado no permitir que haya esa explotación de uranio, que sería realmente lamentable para La Rioja, porque estamos hablando de una provincia que, además de empobrecida, es una provincia que tiene las reservas de agua son muy escasas, muy escasas, y hay acuerdos de parte del gobierno. Por ejemplo, el río Blanco ya están sacando agua, que está cerca del cerro, ya están sacando agua para vendérselas a las mineras chilenas, ya lo están haciendo eso. Entonces, por un lado tenemos la propaganda que nos dice a los ciudadanos de La Rioja, cuidemos el agua, y por otro lado el gobierno de La Rioja, cuidemos el agua para que nosotros se la podamos vender a los chilenos. Esa es una situación de ambivalencia que se genera, y ambigua, que se genera justamente a partir de esta controversia de si un proyecto es sustentable o no es sustentable.
como alternativas del uranio, de la energía, como alternativas de energía, vivimos en una provincia, yo vivo en una provincia que tiene, de los 365 días del año, tiene 345 con sol. O sea, tenemos la energía solar, podría ser tranquilamente una alternativa a la energía convencional, con uranio. Y además, dentro de la asamblea y de la gente que está en este tema, sabemos perfectamente que eso, además de eso, es un verso político. No quieren usar el uranio para tener energía solamente. Sabemos que es para venderlo a las grandes centrales nucleares, para comercializar, y que esas ganancias no quedan para nosotros, como decía Horacio. ¿Quiénes se benefician de eso? La gente común no se beneficia. El riojano sigue siendo pobre, el riojano sigue estando sometido a los poderes de turno, y los poderes de turno están manejados, y no existe en realidad una verdadera independencia de poderes. Salimos con el tiempo, Adrián. Sí, cierro. El poder legislativo está muy sumido a las decisiones políticas del gobierno provincial. 3 minutos para ubicar el problema y 3 a ver si podemos establecer alguna alternativa. Añadiría una pregunta a de Horacio. ¿Hay alternativas? El extractivismo es la forma extrema de acumulación de riqueza, de capital, en base a la renta, es decir, en base a la explotación de la naturaleza. El extractivismo ha acompañado toda la historia de América Latina, desde la conquista. Pero es interesante ver qué es lo nuevo, qué es lo que pasa ahora. Yo diría que hay 3 novedades. La una, que ahora entramos en un extractivismo vinculado al capital financiero. El mundo está viviendo el tiempo de capital financiero. Ustedes conocen, en el 2008 el capital financiero tuvo una gran crisis, la crisis hipotecaria en Estados Unidos, pero el capital, cuando hay crisis, no se queda quieto, sino que busca salidas. Y entonces se desplazó precisamente hacia el área rentista, es decir, estamos viviendo a nivel mundial un tiempo de capital financiero y capital rentista. Ese desplazamiento se expresó, entre otras cosas, en una gran ola de subida de precios de las commodities. Empezaron a subir todos los precios: petróleo, minerales, metales, no metálicos, agroexportación. Es decir, ese capital financiero convirtió a la renta de la tierra, ya vamos a ver, hay otra novedad, en el centro de su inversión, en el centro de la especulación. Y ahí viene América Latina. América Latina, sin diferencia de gobiernos, se surfió, diríamos, en esta ola, y logró en términos económicos una onda contracíclica. Mientras el conjunto del mundo estaba en una onda de crisis, aquí nuestros gobiernos podían decir: ah, no, estamos en una ola de crecimiento. Y es verdad, América Latina durante los últimos años ha crecido a un promedio de 5%. Pero, como toda ola, tiene su momento de baja. Y a partir de 2012 empezamos a pasar de la ola de la abundancia a la ola de la escasez, a la ola de los problemas. Primera novedad entonces de esta vinculación: el extractivismo está articulado al patrón de reproducción ampliada de capital a nivel mundial. Segunda novedad: ya no se trata solo de la renta tradicional de la tierra, ya no se trata solo de la agroexportación, de la minería y del petróleo, que siguen siendo las centrales, sino que ahora surge otra forma de renta, que es la renta del conocimiento, que es la renta tecnológica. Y ahora esto se presenta como la gran modernización, como la gran novedad. Si es que queremos hacer agroexportación, llámese soja, aquí tenemos la República de la Soja, ¿no? Ustedes conocen que si sumamos los territorios dedicados a la soja en Argentina, en Brasil, en Paraguay, equivale a la extensión de España, a la superficie de España. Eso significa el extractivismo.
Por eso se le llama la República de la Soja, o llámese en otros lados banano. ¿Cuál es la novedad? Seguimos exportando esos productos primarios convertidos en commodities, pero los añadimos ahora la biotecnología, el bioconocimiento. Y en este sentido, entonces, está desplazándose de una forma de extractivismo tradicional a un neoextractivismo, a nuevas formas de extractivismo, no solo tecnológicas, sino que estuviera acompañado también con nuevas formas políticas y sobre todo con nuevas formas de legitimación, de hegemonía. Aquí estamos en ciencias sociales y políticas. Este es un terreno de disputa de sentido, de disputa de hegemonía, muy profunda. Y la tercera novedad ligada a esto es que habría que distinguir entonces entre un extractivismo tradicional, en donde la lógica era simplemente el extractivismo directo, sin ninguna justificación, o si había alguna justificación, era el discurso del desarrollo, de las bondades de la colonización. Estamos viviendo una paradoja. Ahora el extractivismo, como encuentra resistencias, hemos visto aquí las luchas que nos ha dicho Adrián, algo nos ha dicho también Horacio, entonces necesita justificarse. Y para justificarse desarrolla todo un paradigma, un discurso. Y por eso es difícil desmontarlo. Un discurso en torno a ¿qué? En torno al paradigma del progreso, en torno al paradigma del desarrollo sustentable y en torno al paradigma de las tecnologías limpias o las tecnologías inteligentes. Y ese es el nuevo discurso. Ese discurso se lo organiza, es una estructura, es un paradigma, no es un concepto. Se lo estructura en forma organizada, sobre todo a partir de la cumbre de Johannesburgo, ¿cierto? Allí se constituye, como se empiezan a expresar resistencias, y también hay problemas evidentes como el calentamiento global, entonces se necesita reorganizar ese paradigma, y eso es lo que estamos viviendo con una lógica muy implacable, en donde jugamos un papel central las universidades, reproducimos ese conocimiento o lo enfrentamos. Pero en esas novedades es interesante ver que no solo hay el lado económico, sino también el político. Y lo político significa la agudización de formas autoritarias para controlar este neoextractivismo. Ya hemos oído aquí historias, hay una serie de represiones, pero quiero terminar, ya está un minuto, ¿no? Quiero terminar diciendo que sí hay alternativas. En medio de esos enfrentamientos de sentido, de luchas sociales, es interesante, hay otra visión civilizatoria. Este no es un problema coyuntural, es un problema de sentido civilizatorio. Y la voz viene desde abajo, viene desde las luchas sociales, desde los pueblos originarios, y allí hay otro sentido que rebasa incluso el concepto de desarrollo, así sea con apellido, así sea desarrollo sustentable. Y va por el lado más bien de rescatar una visión de relación, de armonía con la naturaleza, de defensa de la vida, de defensa del agua y por lo tanto de proyección de otra visión civilizatoria que rebasa lo que hemos tenido hasta ahora, un agotamiento de la visión instrumentalista de la naturaleza y de dominio antropológico sobre la madre tierra. Muchas gracias. Muy bien.